Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de un diagrama del estilo Les Paul, del estilo SG, del estilo Telecaster Custom. Un diagrama con dos volúmenes, un volumen de puente, un volumen de brazo, un volumen de puente, un tono de brazo, un tono de puente, ¿sí? Vamos a partir de la base de que tenemos dos micrófonos con un solo conductor y su malla. La malla ya la pusimos a tierra, entonces vamos a trabajar con los vivos. Estos serían los potenciómetros de volumen. Todo esto visto desde la cavidad, como siempre hemos estado haciendo en este curso para que sea lo más sencillo posible de entender, ¿verdad? Tenemos varias opciones de cableado, ciertamente. Si fuera, por ejemplo, el micrófono del puente, podría venir perfectamente a la pata 3 del potenciómetro. Vamos a poner por acá que tenemos en un potenciómetro. Recordemos que tenemos en un potenciómetro de volumen patas 1, 2 y 3. Y en el potenciómetro de tono lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Pata 1, 2 y 3. En este caso usamos todas las patas, es decir, por acá nos vamos al micrófono o nos vamos a la llave. Depende de qué tipo de wiring instalemos en nuestra guitarra. La pata 2 nos vamos a la llave o nos vamos al micrófono. En este caso, el potenciómetro lo vamos a usar por completo. Lo que es un volumen, lo necesitamos usar para cerrar y abrir de esta manera para que funcione correctamente. En el caso de tono, vamos a usar solamente lo que sería una resistencia variable que va a estar entre estos dos puntos y que va a ser de 0 a 500. Algo que vamos a ver en ese video en el cual hablamos de las configuraciones de tono y de todo lo que de las formas en las cuales podemos llegar a conectar estos tonos. Sí, por ejemplo, Gibson cablea desde la pata central, Epiphone u otras marcas pueden cablear desde estas patas de acá. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Que de hecho, si vamos al total de las guitarras que se construyen, esta es una de las maneras más usadas de todas. Y de acá nos vamos hacia esta pata y de acá nos vamos hasta esta pata de acá. Lo que es la pata 1 va a tierra, obviamente siempre las carcasas van todas unidas entre sí, yo acá no lo hago, pero esa tierra que tiene que recorrer todas las carcasas y que vemos en los videos que acompañan este curso, si ustedes desean obtenerlos, están todas cableadas las tierras de todas las carcasas de los potenciómetros, la tierra de la llave, ¿sí? que generalmente viene en un lateral, puede ser por acá también, vamos a ponerlo por acá para que sea más sencillo cablear, y bueno, ahí los micrófonos. Todo eso tiene que estar unido, tanto como la tierra del jack. Sí, hay un vivo y una tierra en el jack out, que lo vamos a representar de esta manera. Entonces, bueno, los volúmenes van a estar a tierra siempre a través de su pata número 1, salvo en el caso de instrumentos zurdos. Acá estamos hablando, por ejemplo, de un potenciómetro de 500K, ¿sí? Acá también, en este caso puede ser lineal, en este caso puede ser logarítmico o ambos logarítmicos. Esto lo vemos también en la parte que vamos a ver más adelante en el próximo video sobre potenciómetros de tono. Por otro lado, el instrumento zurdo necesita que la tierra vaya por la otra pata y el vivo sea la otra pata, y por eso en lugar de usar un potenciómetro logarítmico que tiene este recorrido, si este es el valor de la resistencia, a medida que nos vamos moviendo, el valor de la resistencia cae rápidamente en la primera parte y luego se ralentiza. Eso hace que nos sirva para que la guitarra limpie rápidamente si estamos usando distorsión, overdrive y demás. Al bajar un poquito el volumen, ya automáticamente nos limpia la señal. Por eso usamos potenciómetros logarítmicos. Los antilogarítmicos son los usados para los zurdos, justamente porque hacen lo mismo, pero en las patas contrarias. Entonces, en realidad, en las patas idénticas va a hacer esto. Entonces, al invertir en el potenciómetro antilogarítmico las patas del lugar, nos va a funcionar como un potenciómetro logarítmico, ¿sí? Si les toca una guitarra de zurdo, ya saben que van a encontrar una D, ¿sí? En ese caso 500K D. Bien, tenemos varias formas de cablear. Tenemos el cableado, famoso cableado vintage, tenemos el cableado moderno, que sería este, ¿sí? En el cual yo vengo del otro micrófono también acá. Salteo este cable y sueldo directamente acá en paralelo con el tono. Al estar en paralelo con el tono y al estar a 500K de diferencia de distancia, como lo vemos en este diagrama de acá, ¿sí? Entre la pata 3, entre la 1 y la 3, o la 3 y la 1, no importa,
siempre vamos a tener, y recuerden, el valor máximo del potenciómetro, ¿sí? El valor del potenciómetro lo podemos medir con un tester, lo vamos a girar y siempre va a medir 500K. Esto puede traer consecuencias de que si obviamente nosotros cableamos mal, el volumen no funcione. Cableamos toda una punta y la pata central no la cableamos. La pata central va a ir a la llave, en el caso del wiring moderno. Y de la llave, del punto central de la llave, nos vamos a nuestro vivo. Entonces, esta es una forma moderna de cablear una Les Paul, una SG, lo que quieran. Podemos cambiar lo que está en la pata 2 por la 3 e invertir. Eso nos va a traer como consecuencia que el tono funcione también con lo que pasa respecto al control de volumen. Entonces no quedan independientes los controles en el Vintage Wiring. El Vintage Wiring, vamos a ponerlo por acá arriba para no cambiar todo innecesariamente. Vamos a poner un ejemplo simple. El Vintage Wiring no solamente tiene que ver con, por ejemplo, poner ese capacitor de tono acá, ¿sí? Y venir con el micrófono acá y salir a la llave para acá. Esto es tierra. También pueden poner la pata acá cruzada y el capacitor acá, es lo mismo. Pueden también poner esto puenteado y el capacitor ponerlo acá. Pero cuando los controles están cerca podemos perfectamente usar el propio capacitor de puente. De esta manera lo que va a pasar es que el tono va a quedar supeditado no solamente al potenciómetro de tono y al cómo lo movamos, sino que también a lo que pase con el movimiento del potenciómetro de volumen. Sí o sí cuando el volumen se mueva. Si lo dejamos fijo no pasa absolutamente nada. Lo mismo que pasa con el treble bleed que va acá. Un capacitor muy chiquito de 470 picofaradios a 1000 picofaradios. Recuerden que 1000 picofaradios es igual a 1 nanofaradio y que un potenciómetro de tono es por lo menos de 22 nanofaradios. Puede ser también de 33 o puede ser de 47. Entonces es muy pequeño el capacitor de treble bleed. No confundan nunca el capacitor de treble bleed con el de tono. Esta es una forma vintage de cablear en el cual el tono va a depender también del volumen. Otra forma que podemos tomar como vintage o como una de las formas que se ha usado históricamente para cablear una guitarra de este estilo y que últimamente no se usa tanto salvo en las reediciones, es el hecho de cablear directamente el micrófono a la pata 2 del volumen y salir a la llave por la pata 3. Llave y micrófono, ¿sí? Esta es nuestra tierra que va a la carcasa, ¿sí? Después tenemos el tono que iría también a la pata 2 junto con el micrófono. También quedaría supeditado a lo que pasa con el control de volumen. Con este wiring lo que pasa también es que el micrófono en particular va a tener más incidencia en el filtro que se va a formar con esta resistencia que va a variar, ¿sí? El micrófono ya no va a quedar más de este lado a 500K de diferencia de la tierra, sino que va a quedar en el centro y esa resistencia va a variar a medida que bajamos el volumen. Entonces el filtro que se va a formar va a ser distinto, un poquito más intenso, ¿sí? A pesar de que pongan treble bleed, que es una solución siempre de compromiso. A mediano camino no hay una solución completa para todo este sistema porque es pasivo, ¿sí? En un sistema pasivo siempre hay pérdida de algo. En este sistema que estoy mostrando no solamente tenemos dependencia del tono, sino que tenemos también más dependencia del potenciómetro de volumen, del filtro que se forma con el micrófono. Por otra parte, lo que sí pasa es que podemos poner el micrófono en 0 y cuando estemos mezclando la llave en ambas, si estoy acá abajo ahora, cuando estemos puenteando esta llave selectora, no va a haber dependencia de un volumen y otro volumen. Es decir, básicamente si tenemos cerrado por completo el volumen, ese no nos va a cortar el otro micrófono, que si lo ven en una Les Paul estándar, eso sí pasa. Pero no es una gran utilidad. Por otra parte, tampoco es una gran utilidad el hecho de que la tierra quede al otro lado, a 500K de diferencia, ¿sí? Tampoco sirve a la hora de cerrar el volumen por completo, porque no pone a tierra tan directamente como en el diagramado moderno el jack de salida. Nosotros al hacer un corto de acá a acá, como si fuera un kill switch, silenciamos por completo el instrumento, todo lo que hay para atrás. Sin embargo, en este caso silenciaríamos lo que hay para atrás desde el potenciómetro.
Entonces hay una diferencia, ¿sí? Porque la llave va a estar a 500K de diferencia de la pata número 2, es decir, del micrófono, que es el que está a tierra. Entonces, este valor de resistencia lo vamos a encontrar acá, en la salida. Por tanto, no va a estar a 0 ohmios y no va a ser corto con la tierra, sino que va a estar a 500K sin hacer corto con la tierra. El corto con la tierra lo hacemos antes. Por eso que todo lo que esté después nos puede generar algún pequeño ruido en el circuito si no está bien blindado, ¿sí? Acá acabamos de ver unas cuantas cosas interesantes sobre el tema. Otra cosa que puede pasar en un diagrama que está mal hecho, voy a borrar todo esto y vamos a representar un potenciómetro de volumen y uno de tono, y nos olvidamos de la otra parte de la guitarra porque es un espejo en realidad y no tiene sentido, es exactamente lo mismo. Entonces, supongamos que tenemos un circuito así y acá está el micrófono y bueno, ahí está el capacitor, por tanto esto es lo que debe ver la tierra, ¿sí? Y de acá nos vamos a la llave. Entonces, un error que puede pasar en el cableado, hasta ahora lo que vimos no son errores, son diferentes formas de cablear, ninguna mejor que otra. Algunas dan más prestaciones que otras y por algo se ha llegado al cableado moderno y se usa prácticamente que en el 80% de las guitarras, ¿sí? Salvo guitarras que se hacen con un estilo vintage X. Pero en prestaciones y en las guitarras modernas cableamos de una forma distinta, que en realidad se viene haciendo hace muchísimos años. Un problema que puede pasar al cambiar un potenciómetro de volumen, o mismo si no estaba bien cableado de fábrica, es el hecho de que esté o no a tierra. Es decir, esta pata generalmente se queda soldada a la carcasa del potenciómetro y a veces puede pasar de que la soldadura no agarró correctamente, por tanto la tierra no está conectada. ¿Qué es lo que está conectado? Puede estar conectado perfectamente la carcasa de los potenciómetros, y obviamente si acá tenemos el otro potenciómetro, y bueno, ahí si acá tenemos el otro potenciómetro de volumen, etcétera, y el cable de tierra va acá. Mismo cable que va a la llave, ¿sí? También la tierra, y que va al negativo del jack. Entonces, a veces me he encontrado con este problema, que es que esta pata de acá no tiene conexión, está cortada, o uno no la ve, pero realmente no está con conexión. Entonces el problema es que el potenciómetro, si bien va a hacer esto, va a trabajar como una resistencia variable. Entonces en realidad nunca va a cerrar a tierra. Sí va a aumentar la resistencia al máximo entre el punto 2 y 3, pero no va a ir a tierra el punto 2 y 1. Entonces lo que va a pasar cuando bajen el volumen es que va a haber un gran recorrido en el cual no va a pasar nada. De repente, de golpe, cierra el potenciómetro. Si les pasa eso, revisen la pata de tierra y la conexión que esté correcta. Eso es fundamental. Si el potenciómetro está funcionando al revés, la pata 3 está invertida con la 1. Si ustedes puentearon todo y vieron que no hay buena señal, tendrían que medir el potenciómetro. Lo miden usando este gráfico y los diagramas que tienen en el libro, como para medir el potenciómetro y ver que realmente está funcionando bien. Le ponen un tester con pinzas cocodrilo y lo van girando a ver qué valor les da. Les tiene que dar 0 ohmios para un lado y 500K para un lado y 0 para el otro si lo dejan para el otro lado. Sí, eso es fundamental, también medir el potenciómetro en el caso de que la señal sea nula o sea poca. Otra cosa que hemos visto en los videos que acompañan este curso, si deciden, y vuelvo a decirlo, comprarlos, es que si el potenciómetro está bajo un blindaje, imaginemos que esto es cobre, y tanto la pata 2 como la pata 3, que son vivos, acá no pasa nada, están en contacto con el blindaje, sin querer, por ejemplo, la pata 2, esto se va a ir a tierra también rápidamente. En este caso no van a tener señal, van a tener señal nula. En el caso de que esto en lugar de cobre sea pintura grafitada, lo que puede pasar es que haya una resistencia a la tierra. O sea, la pintura grafitada la medimos con respecto a las carcasas de los potenciómetros y nos puede dar 100 ohmios, o nos puede dar 200, o nos puede dar 500. Entonces el volumen del micrófono va a bajar considerablemente, pero no se va a enmudecer como con el cobre. Y se van a filtrar también posiblemente las frecuencias agudas, de la misma forma que se filtran cuando cerramos un volumen casi que a cero. Ese es un factor también de que no esté aislado correctamente. Sacan el potenciómetro, ponen entre el cobre y el potenciómetro una cinta, vuelven a poner el potenciómetro y aíslan esos puntos que son fundamentales. Bueno, espero que haya sido claro todo esto
y vamos a seguir con el libro. En la próxima parte del libro, que vamos a encarar potenciómetros de tono y conexiones de potenciómetros de tono, vamos a tener un nuevo video de este estilo donde vamos a hablar todo acerca de los potenciómetros de tono y sus conexiones.